Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Ok. Eh, Voy a compartir pantalla para comenzar la clase. No sé si tienen alguna pregunta. Antes de comenzar, preguntas, dudas, ¿no? Bien, lo que vamos a estudiar hoy es un poco la ecuación de propagación de las ondas considerando lo que ya hemos estudiado. Y vamos a ver la parte de propagación de las ondas en metal. Y a definir un poco lo que es la frecuencia de plasma en un metal. Después en la próxima clase vamos a ver la ecuación, cómo interactúa la luz con un semiconductor y ahí finalizamos con unos ejemplos. ¿Tienen dudas, preguntas sobre la temática de la clase pasada o alguna otra duda? ¿O está bien? Nada, todo bien entonces. Muy bien. Esta ecuación de propagación en dieléctricos, pensando lo que hay alguien que tiene el micrófono abierto, lo podría cerrar. Pensando lo que hemos visto, si suponemos que esto es un dieléctrico, donde la longitud del dieléctrico es z y la luz está propagando a lo largo del dieléctrico. Entonces yo voy a tener una onda incidente y esto
tiene una función de transferencia. Y aquí, dependiendo de la interacción de la luz con el material, pues yo voy a tener una onda. Se pueden generar múltiples fenómenos. Voy a tener una onda acá. Es claro que va a pasar lo siguiente, que es lo que vamos a ver. Por ejemplo, esta onda inicial tiene una longitud de onda lambda cero, un vector de propagación k, que en este caso es esta. Esta es la dirección de propagación k cero. Y la magnitud de k es 2pi sobre lambda. Eso cuando la onda está en un medio cuyo índice de refracción es 1, es aire. Pero ya cuando la onda empieza a interactuar con los electrones, con los iones en el dieléctrico, pues ese vector de propagación de onda K va a cambiar. Lo interesante es que ese vector de propagación va a depender de la frecuencia. Y esa es una de las cosas importantes que se estudia en, por ejemplo, en el curso de sistemas de transmisión por medio confinado. Cuando uno estudia la propagación de una onda por fibra óptica, se da cuenta que el índice de refracción K depende de la frecuencia y eso hace que se puedan tener múltiples modos de propagación en en la fibra dependiendo del valor del índice de refracción. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo depende. Si yo tengo aquí un vector de onda k sub 0, aquí voy a tener también un vector de onda k, o en el interior, más específicamente voy a tener un vector de onda k línea, lo voy a poner k línea, que va a tener un valor Profe, diferente. Ah, sí, esa magnitud de K sub cero no debería ser 2pi sobre lambda sub cero. sí. Ujú. Sobre lambda cero. Ujú. Este vector de onda k, pues va a cambiar. Ya ese K va a tener una dependencia con la frecuencia, que es lo que vamos a ver en esta ecuación de propagación. ¿Listo? Entonces, para eso, yo me voy a devolver a clase, una clase donde encontramos esa ecuación de propagación. Bueno, creo que está por acá. Déjenme yo. Nosotros ya habíamos encontrado una ecuación de propagación. Hasta aquí. ¿Está viendo? Y esta ecuación de propagación, voy a considerar de nuevo esta ecuación de propagación, y en esta ecuación de propagación general, mm, de nuevo, suponemos que estoy en un medio dieléctrico, pero además voy a suponer una dependencia lineal de la polarización del medio con el campo eléctrico externo. Y esa polarización lineal, la constante de proporcionalidad va a ser la susceptibilidad, que es algo que nosotros ya encontramos acá, esta susceptibilidad de primer orden. Listo, esta es la susceptibilidad. Eso es lo que voy a poner en la ecuación de propagación. Entonces voy a hacer eso. Voy a retomar aquí la ecuación de propagación,
que es el rotacional de E más 1 sobre C al cuadrado, la segunda derivada del campo con respecto al tiempo. Esto es igual a menos mu, la segunda derivada de P, menos, la derivada de J va a ser 0. Y voy a sustituir la dependencia. Yo sé que vamos a asumir que tengo una dependencia lineal. Entonces, esto es epsilon 0, chi sub 1 por el campo eléctrico. O sea, si yo sustituyo, voy a llamar esto la ecuación A, sustituyo V en A, entonces lo que me queda es lo siguiente. El rotacional de E más 1 C al cuadrado, la segunda derivada. Esto es menos mu, epsilon 0, quiso 1. Y aquí te queda, como esa quiso 1 depende solo de la frecuencia, entonces esa derivada va a entrar justo en la derivada del campo eléctrico. ¿Está bien? Y yo sé que quiso 1, la susceptibilidad de orden 1 es n e al cuadrado sobre m e sub 0, 1 sobre omega 0 al cuadrado menos omega cuadrado menos i gamma omega. Voy a sustituir eso en la ecuación de campo y me queda entonces que esto es rotacional más 1 C al cuadrado, la segunda derivada. Esto es menos mu n e al cuadrado sobre m. ¿Está bien? Uno sobre omega 0 menos omega cuadrado menos i omega y gamma omega por la segunda derivada de e con respecto al tiempo. Está bien, y ahora lo que voy a hacer, pues agrupo. Lo primero es lo siguiente. Voy a aplicar aquí la relación de Gibbs. Esa relación de Gibbs es lo siguiente, que es el rotacional del rotacional de E. Entonces el rotacional del rotacional de E es el gradiente de la divergencia de E
menos Laplaciano de E. Esa es la identidad de E de Gibbs. Y voy a demostrar que la divergencia de E es cero. Muy bien, yo como sé que la divergencia de E es cero. ¿Por qué? Preste atención, yo sé que la divergencia de D es cero, entonces, y ese D es simplemente E, E más P, epsilon cero más P. Esto es igual a cero. Bueno, y de ahí yo puedo demostrar que como eh, la divergencia de P esto vuelve, es una función lineal, ya lo acabamos de ver. Esto es epsilon cero, más E cero ki por E. Entonces miren que aquí me queda que salen los escalares, esto me da cero, y entonces la divergencia de E me da cero. Entonces esta divergencia de E es cero, y entonces tengo que, disculpe, tengo que el rotacional del rotacional de E es simplemente menos el laplaciano de E. Le voy a sustituir esa ecuación aquí en este rotacional. Listo, hasta ahí me siguen o tienen alguna pregunta. Entonces tengo que menos el laplaciano de E más 1 C al cuadrado la derivada del campo. Y voy a pasar todo lo que tengo al otro lado a sumar. Entonces me queda más mu cero, la permeabilidad n e al cuadrado sobre m 1 sobre omega cero
menos omega cuadrado menos si gamma omega por la segunda derivada temporal del campo respecto a t. Esto es idénticamente nulo. Y si yo multiplico pues todo por menos para que me quede aquí ya la ecuación de onda, entonces lo que me va a quedar es que esto es nabla cuadrado e menos 1 c al cuadrado, la segunda derivada de menos mu n al cuadrado sobre m multiplicado por 1 sobre omega 0 menos omega cuadrado menos si gamma omega por la segunda derivada con respecto de esto es igual a 0. Ahora agrupo lo que está en la derivada, ¿sí? Y me queda que esto es menos 1 sobre c al cuadrado, 1 más n e al cuadrado, m es 0, multiplicado por omega 0 cuadrado, recordando que menos si gamma omega por la segunda derivada. Aquí hay que recordar que la velocidad de la luz al cuadrado es esta cantidad que ya les había dicho aquí. C al cuadrado es 1 sobre mu sub 0 epsilon 0. Muy bien. Y aquí, ¿quién recuerda la ecuación Profe, de... Hola. ese 1 sobre c cuadrado no debería estar dentro del paréntesis. No, porque es lo que estoy diciendo. Para poder sacar 1 sobre c al cuadrado, entonces como aquí arriba está mu 0, Ah, bueno, sí, sí, sí. Ya, multiplico y divido por mu 0 arriba y abajo. Mu 0 epsilon 0. De mu 0 epsilon 0 es 1 sobre c al cuadrado. ¿Listo? sí, sí, ya. Muy bien. Entonces, si ustedes recuerdan la ecuación de propagación de una onda en el vacío, es justamente esto, solo que este término de acá no aparece. ¿Listo? No aparece. Entonces acá es donde ustedes van a hacer un ejercicio y es el siguiente. Es el siguiente. Van a demostrar que una solución posible a esa ecuación es esta. Y en la exponencial, asumiendo que la propagación es en z, y es la exponencial, y k va a ser el siguiente número. K va a ser
K al cuadrado es omega al cuadrado, C al cuadrado, 1 más N, E al cuadrado, M, epsilon 0, 1 sobre omega 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos sigma. Les van a demostrar que una solución posible a esa ecuación de propagación, esta ecuación de arriba, aquí hay que poner 0, 0, aquí también faltó el 0 arriba, bueno, está ahí. Van a demostrar que una solución posible a esa ecuación es esta. Listo, donde, o sea, ¿qué es lo que tienen que hacer? Coger el campo eléctrico, sacar el laplaciano de ese campo eléctrico y hacer aquí la segunda derivada y mirar que la parte espacial y la parte temporal, en ese caso me da pues 0. ¿Listo? Muy bien. Esto es súper importante porque mire lo que yo les decía. El vector de propagación es el número de onda. Este número de onda es imaginario. Acá es un número imaginario. Y como es un número imaginario, pues K va a tener, ojo pues, K va a tener una parte real, que es el K que nosotros conocemos habitualmente, más una parte imaginaria. Miren qué interesante esto. ¿Sí? La relación entre el número de onda y el índice de refracción va a ser esta. El índice de refracción es n más i alfa. Y K se va a escribir como omega c sobre n. Vayan anotando esas relaciones en sus cuadernos o en sus notas, vayan teniendo en cuenta porque son muy importantes. Entonces, una conclusión muy importante a la que acabamos de llegar es que el número de onda es un número imaginario que tiene una parte real. La parte real es K, que está asociado a la magnitud del vector de propagación. Y vamos a ver que esta parte imaginaria es la constante de absorción óptica. Entonces, miren lo siguiente, me voy a devolver. Ustedes van a pensar en este dibujito de acá. El campo de sub cero era antes de que estaba aquí. Mire, este es el campo de sub cero, lo rojo, y el campo que está dentro de material está en verde. Miren entonces que aquí tengo la relación entre el campo que está en el material y el campo incidente. Yo voy a sustituir ese vector de onda en la solución, este vector de onda con parte real y parte imaginaria en la solución. ¿Listo? Este vector de onda que tiene parte real más parte imaginaria, voy a escribir voy a sustituir en la solución kz menos omega t
Entonces me va a quedar lo siguiente. K más I alfa Z menos omega T. Y voy a distribuir esa solución KZ más I veces alfa Z menos omega T. Voy a distribuir el imaginario ahí y voy a tener entonces que esto es epsilon 0 e a la I KZ. ¿Cuánto me da I por I? Me da I al cuadrado, entonces esto vuelve y me da E a la menos, esto me da E a la menos alfa Z, y esto me da E a la menos I omega T. Ok. Y voy a volver a agrupar la parte imaginaria. Entonces, me va a quedar que esto es E sub 0, E a la menos alfa Z por E a la I KZ menos omega T. Entonces ya desacople ahí una parte. ¿Qué es lo interesante de esto, jóvenes? Que la intensidad del campo eléctrico, que es proporcional al módulo al cuadrado, la intensidad total del campo eléctrico, que es proporcional al módulo al cuadrado del campo eléctrico, esto sería proporcional ¿a quién? Mire, al módulo al cuadrado de 0 por E a la menos 2 alfa Z y el módulo de I KZ menos omega T me da 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta ecuacióncita tan sencilla? Dos cosas. Ojo pues, si alfa es mayor que 0, si alfa, si la parte imaginaria es mayor que 0, si alfa es mayor que 0, entonces la intensidad del campo eléctrico está decreciendo con la distancia de propagación. Porque miren que esto es alfa mayor que 0, entonces a medida que me voy moviendo a lo largo de Z, la intensidad del campo es una función. Aquí tengo una onda. Pero la intensidad del campo aquí decrece. Y si alfa es mayor que 0, va decreciendo con Z. Si alfa es menor que 0, entonces resulta que lo que está haciendo el medio es amplificar. Aquí el medio está generando una pérdida. Porque claro, la intensidad incidente es mucho mayor a la intensidad final. Miren que la intensidad final está decayendo con la distancia en Z, pero si el medio, si alfa es menor que 0, resulta que la intensidad está creciendo. Entonces el medio amplifica. Ese es el principio, uno de los principios para diseñar fuentes de luz es tener un medio que amplifique la luz. Jóvenes, ¿hasta ahí tienen alguna duda con esto? ¿Preguntas?
Profe, de pronto tienes otro gráfico como para ejemplificar esa amplificación, es que no entendí muy bien. Eso lo podemos ver en el laboratorio. Esta ecuación, eh, voy a retomar esta ecuación aquí entonces, en la página. El campo en el material es E sub 0, E a la menos alfa z, E a la i, k, z menos omega t. Ese es el campo en el material. Aquí en esta figura, si ustedes lo ven, el campo incidente está pintado en rojo y el campo en el material o después de que interactúa con el material o dentro del material está pintado en verde. Entonces hay una relación entre la intensidad inicial y la intensidad en el material. Esta intensidad en el material es proporcional al módulo al cuadrado de E0. Esa es la intensidad, lo que medimos. Esta intensidad es proporcional al módulo de... Si yo me voy a esta ecuación, entonces la intensidad en el material es proporcional al módulo de el campo eléctrico al cuadrado. ¿Cuál campo eléctrico? Este que hay aquí arriba. Entonces, si yo voy a sacar el módulo de eso, entonces, claro, tendría que hacer este por el conjugado. Lo voy a hacer acá. Este por el conjugado. ¿Cuál es el conjugado del campo eléctrico? Entonces yo sustituyo aquí, me da E. Es E0, E a la menos alfa Z, multiplicado por E a la I, KZ, menos omega T. Y el conjugado, entonces va a ser el conjugado es E0, conjugado del campo eléctrico. Como esto es un número real, entonces el conjugado me da el mismo. Y aquí el conjugado es donde está ahí, cambio por menos i y me da menos i kz menos omega t. ¿Está bien? Ahora, si yo multiplico lo que hay acá, me va a quedar lo siguiente, me queda que E0 por E es el módulo al cuadrado de E0. Esto por esto me da E a la menos 2 alfa Z. Y esto por esto pues me da 1. Me da 1, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que la intensidad dentro del material, cuando interactúa, es I0, que es el módulo, es proporcional al módulo de 0 al cuadrado, multiplicado por E a la menos 2 alfa Z, por ejemplo. Si uno hace una gráfica de la intensidad dentro del material, es claro que en función de Z, yo voy a hacer una gráfica, entonces, si alfa es mayor que 0, significa que el material absorbe la longitud de onda. Por ejemplo, en Z igual a 0, cuando empieza en el material, la intensidad empieza aquí. Pero a medida que
me voy moviendo a lo largo de Z, esto es Z, esto es Y, la intensidad va decreciendo. O sea, el sistema va absorbiendo luz. ¿Qué es absorción? Pues que absorbe fotones y genera transiciones electrónicas en el sistema. Esta es la gráfica de la intensidad. ¿Se entiende eso o no? Jóvenes, hasta ahí bien. Profe, no me queda claro, usted se refiere con sistema. ¿A qué se refiere con sistema? ¿A material o qué? Sí, claro, aquí esta gráfica muestra, una cosa es yo tener la luz antes de interactuar con el material y otra cosa es cuando está interactuando con el material. Por eso aquí puse el eje de propagación como el eje Z y lo que mide el material en este caso es Z. A medida que la luz se propaga, cuando la luz, el I sub 0 es acá, I sub 0 es acá, o sea, esta es la intensidad inicial, pero cuando la luz empieza a penetrar dentro del material, la intensidad va decayendo con Z si alfa es mayor que 0. Es esto que hay acá. ¿Listo? Profe, y eso quiere decir que el material está absorbiendo energía. Está absorbiendo energía, exactamente, que la longitud de onda de la luz, esta onda, puede ser una frecuencia de resonancia del sistema y los electrones que están dentro del material están teniendo transiciones o también puede ser que estén teniendo emisiones. Recuerden que cuando un electrón absorbe o un átomo absorbe luz, un electrón puede ir de un estado de menor a mayor energía. O si emite, puede ir de un estado de mayor energía a un estado de menor emitiendo luz. ¿Listo? Entonces aquí hay absorción. Pero puede pasar una cosa, que es el principio de funcionamiento de los láseres, y es que este alfa sea menor que cero. Aquí, claramente, alfa es mayor que cero. Entonces, la intensidad final o la intensidad dentro del material es menor que la intensidad que incide sobre el material. Ahí hay absorción. Muy bien. Ahora, si alfa es menor que cero, si alfa es menor que cero, entonces yo voy a tener que la intensidad dentro del material está aumentando exponencialmente, porque esto me da una cosa proporcional a alfa z, ¿no? Alfa menor que cero, dos veces alfa z, ¿no? Entonces eso significa que la intensidad aquí dentro del material, si uno hace una función aquí, es una función creciente. Es decir, el medio está amplificando la luz. Esto es I, esto es Z, esto es I0. Y lo que pasa es que el medio entró la luz y está aumentando la intensidad. A esto, este tipo de sistemas se llaman amplificadores ópticos, que yo se los mostré en el laboratorio, ¿lo recuerdan?
y son el principio, se usan mucho en telecomunicaciones porque claro, como las fibras ópticas absorben luz en 1550, que digamos es la longitud de onda a la que se transmite convencionalmente, las fibras absorben luz. Si los enlaces de transmisión son muy largos, estamos hablando de 500, 600 kilómetros, 2000 kilómetros, entonces hay que estar amplificando la señal porque se va perdiendo potencia, como ustedes lo ven acá, a medida que la luz se va propagando en la fibra, pero para eso existen estos sistemas que son amplificadores ópticos que consisten de semiconductores o algunas fibras dopadas con iones que lo que hacen es amplificar la luz. Y el principio de funcionamiento también de estos amplificadores nos ayudan a comprender cómo se diseñan las fuentes de luz o los láseres ultra rápidos. Muy bien, preguntas hasta acá con esto. ¿Todo bien? ¿Dudas? Aquí hay un ejercicio que les voy a dejar y es el siguiente. Kappa, ya vimos, o el K, que yo puse aquí, hay una relación entre K y N que yo se los acabé de mostrar. ¿Cuál es esa relación? Era N por omega sobre C. Eso. Y N, entonces kappa es K más I veces alfa, ¿no? K. Profe, hay en caso tal de que alfa fuera igual a cero, pues ¿qué se daría? Como la línea seguiría lineal, ok, valga la redundancia. Si alfa es igual a cero, no hay absorción. O sea, el sistema se comporta como medio transparente. Muy bien. Y N es quién? N, dijimos que es N más I veces kappa. Kappa. Entonces uno puede relacionar aquí la parte real del vector de propagación. O sea, K es lo que conocemos convencionalmente, es omega C por N. Y alfa es omega C por kappa. En algunos textos, de acuerdo a lo que yo les acabé de mostrar, muchas veces ponen un 2 aquí adelante. Entonces, por la intensidad que acabamos de encontrar, listo, ponen un 2 aquí y la relación entre alfa y kappa es 2 veces omega sobre C por kappa, para que no se asusten si lo ven en algunos textos. ¿Está bien? Profe, entonces uno, ¿cómo sabe cuál tomar? ¿Si con el 2 o No, sin el 2? tomemos esta de aquí, esta de acá. Ok. Entonces, una cosa importante, recuerden que kappa depende de la frecuencia. Entonces, como kappa depende de la frecuencia, tiene parte real, parte imaginaria, entonces el índice de refracción va a tener parte real y parte imaginaria, y alfa también va a tener, entonces ustedes van a encontrar, pues eso ya lo hicimos, pero ustedes van a encontrar cómo depende alfa,
la absorción que es alfa de la frecuencia, cómo depende K de la frecuencia, y van a encontrar alfa, kappa, y van a encontrar, bueno, yo creo que es eso, está bien, kappa y n, n y kappa, listo, cómo dependen de la frecuencia. ¿Dudas hasta acá con esto? ¿Todo bien? Muy bien, para finalizar esta parte de dieléctricos, voy a generalizar ya. Voy a generalizar. En un caso general, caso más general, donde yo tenga diferentes frecuencias de resonancia, entonces la expresión va a ser esto. Si tenemos una fracción de electrones, F1, que tiene frecuencia de resonancia omega 1. Lo mismo, F2 con frecuencia de resonancia omega 2. F3 con frecuencia de resonancia omega 3 y así sucesivamente. Entonces, el N, el índice de refracción, se va a poder escribir como 1. Ya esa suma que tenemos, esa susceptibilidad, tenemos que hacer una suma sobre las frecuencias de resonancia y entonces la expresión general va a ser esta. FJ omega J cuadrado menos omega cuadrado menos si gamma J omega y así. ¿Está bien? Sí, dos cosas con esta expresión. Profe, Sí, ese gamma, ¿qué es lo que era? gamma tiene que ver con la constante de amortiguación. Es decir, cuando los electrones están en una cosa es usted tener un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, el átomo solo, y cuando vos tenés el átomo de hidrógeno en un cristal, ahí los electrones experimentan eh, fuerzas de amortiguamiento por el hecho de que no se pueden mover libremente. ¿Listo? Listo.
¿Y por qué se dependería de la frecuencia? Pues porque tiene un subíndice J ahí. Porque estamos asumiendo que el sistema, el dieléctrico, tiene diferentes frecuencias de resonancia. Eso significa que está formado por diferentes átomos con diferentes frecuencias, donde esas frecuencias, si ustedes lo recuerdan, hablábamos de frecuencias de transición electrónica. No, listo, profe, gracias. Muy bien, entonces aquí dos cosas. Si omega es igual a cero, si omega es igual a cero, entonces n cuadrado se puede escribir como uno más n e al cuadrado m epsilon cero suma desde j de f sub j omega j cuadrado menos i gamma j omega. Y otra, que esta la van a encontrar mucho cuando estudien medios combinados. Si gamma j omega es muy pequeño, creo que está en un ejercicio que les propuse. N al cuadrado se puede escribir como n al cuadrado, ¿sí? O sea, la parte real, como n e al cuadrado, n mayúscula, es cero, suma desde j, f sub j, omega j, menos omega al cuadrado. Esto es lo que se llama la fórmula de Selmayr. Se los dejé propuestos ahí en el último taller. Fórmula de Selmayr. Fórmula. Profe, ¿por qué cambia el símbolo de N? Porque es la parte real. ¿Ves que no aparece la parte que está asociada a la parte imaginaria? Ah, bueno, sí. Muchos dieléctricos, por ejemplo, una fibra óptica, el índice de refracción se modela con la fórmula de Selmayr y da una muy buena aproximación para entender cómo se propaga la luz dentro de la fibra. ¿Está bien? Muy bien, después vamos a hacer ejemplos sobre esto. Ahora vamos a pasar a la parte de metales. Propagación de la luz en medios conductores.
Entonces, voy a retomar la ecuación genérica, pero ya voy a incluir el término de la conductividad. Entonces, la ecuación genérica es esta. Entonces, ahí ya tengo que incluir este término, que es el término asociado a la conductividad. Y vamos, una cosa importante es que vamos a considerar también la ley de Ohm. Entonces, eh, en primera aproximación, la corriente es proporcional al campo eléctrico, donde esta sigma es lo que vamos a llamar la conductividad eléctrica. Vamos a ver, vamos a separar esto en dos cosas. Primero, vamos a suponer que tengo un campo eléctrico estático y un campo eléctrico oscilante. ¿Está bien? Campo bueno, hagámoslo genérico y como caso particular vamos a ver que es de la forma E sub 0, E a la menos I, omega T. ¿Eso qué significa pictóricamente? La misma representación que hemos venido estudiando. Yo tengo aquí, pero ya este va a ser un metal. ¿Ok? O sea, voy a tener electrones libres que se van a poder. Aquí ya voy a tener electrones libres dentro del material. Simplemente bajo un campo eléctrico externo, ellos generan una corriente y acá voy a tener un campo eléctrico oscilante. Listo, entonces la idea es encontrar expresiones para la conductividad en función de la frecuencia, que eso es importantísimo, jóvenes. ¿Cómo depende la conductividad en un metal con la frecuencia? Uno creería que la conductividad es una cosa eh, estática, es un número bien definido, pero no, resulta que los metales también, al igual que los dieléctricos y los semiconductores, dependiendo de los átomos de los que están conformados, pues ellos van a absorber luz o se van a comportar como espejos o van a conducir muy bien y eso va a depender de la frecuencia, que es una cosa que tiene muchísimas aplicaciones. Listo, entonces vamos a estudiar eso. Ahora, si yo aplico un campo eléctrico, pongamos el campo eléctrico esté oscilando en esta dirección,
Claro, voy a generar una corriente en sentido contrario. Aplico un campo eléctrico acá. Entonces voy a generar una corriente en sentido contrario. Los electrones van a obedecer la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero recuerde que una cosa es tener un electrón libre. Cuando yo aplico un campo eléctrico, y otra cosa es tener un electrón dentro de un metal. Los electrones dentro de un metal pues están interactuando con los iones también, o pueden interactuar electrón-electrón, y ellos van a sentir una fricción. Entonces la ecuación de movimiento, al igual que en el medio dieléctrico, los electrones van a experimentar una fuerza de fricción, que es la que vamos a poner acá. Entonces la ecuación de movimiento para los electrones va a estar dada por masa por aceleración, el término de fricción, y aquí voy a tener simplemente la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Esta V es la velocidad del electrón, y esta M por T a la menos 1 es la constante de fricción, que en el caso de eléctrico la habíamos llamado gamma. ¿Está bien? Y como yo sé que J es la corriente del curso de física 2, pues la corriente es proporcional a la velocidad. Eso es simplemente menos n veces la carga del electrón por la velocidad, donde n es el número de electrones por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Muy bien. Y yo puedo escribir entonces esta ecuación asterisco, la puedo escribir no en términos de la velocidad, sino en términos de la corriente. Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar que si yo sustituyo en esa ecuación la derivada de j con respecto al tiempo más tau a la menos 1 j es igual a n veces e al cuadrado m por e. Esto es una ecuación inhomogénea, y una ecuación inhomogénea, una ecuación diferencial inhomogénea, pues está compuesta de una solución particular más la solución a la homogénea. Es un teorema que ustedes estudiaron en ecuaciones diferenciales. Entonces la ecuación asociada a esta ecuación homogénea va a ser esta.
¿Cuál es la solución a esta ecuación homogénea entonces? La homogénea es de J de T más tau a la menos 1, J 0. Y esta pues es una solución muy simple. Simplemente J es igual a J0 por E a la menos T sobre tau. O sea, la corriente va decayendo ahí con el tiempo. Este tiempo T es lo que se llama el tiempo de relajación. Miren que aquí en ninguna parte he considerado dependencia del campo eléctrico con el tiempo. Pues aquí, este campo es el caso de un campo estático y el otro campo es cuando tengo un campo dinámico. Son dos opciones. Una es esta y otra es suponer que el campo es estático, es decir, la derivada con respecto al tiempo es igual a cero. Muy bien, voy a pasar acá. Ojo con ese tiempo de relajación que es muy importante. Muy bien. Para el caso de un campo estático, ojo, campo eléctrico estático. Entonces, la derivada parcial del campo eléctrico es igual a cero. ¿Está bien? Y yo sé que J es sigma por E. Entonces voy a tener lo siguiente. Como esa derivada me da cero, tengo que tau a la menos 1 por J es igual a N E al cuadrado sobre M por E. ¿Eso de dónde sale? De esta ecuación que ustedes ven aquí. Como aquí la derivada del campo eléctrico me da cero, entonces me queda esta ecuación de acá. Muy bien. Y entonces J es N al cuadrado M tau por E. Y de aquí puedo extraer el valor de la conductividad estática. Sigma es N E al cuadrado M tau. Ojo, este término es súper importantísimo. Esto es para el caso de un campo eléctrico estático que no varía en el tiempo. Esta es la conductividad estática. Estática. ¿Listo? O sea, esa conductividad no depende de la frecuencia. Ahora vamos a pasar a la conductividad dinámica.
La conductividad dinámica, en este caso, el campo eléctrico, va a depender de la frecuencia y entonces E va a ser lo que les puse al inicio, es E sub 0, E a la menos I omega t, y la corriente también va a ser J0, E a la menos I omega t. Voy a sustituir esas dos cosas en la ecuación que acabamos en esta ecuación. Voy a sustituir en esta ecuación. Simplemente voy a escribir esta ecuación en términos de Fourier y me va a quedar lo siguiente, y es que esto es menos I omega J más tau a la menos 1 J, y esto es igual a N E al cuadrado sobre M por E. Muy bien. Y de ahí aplico de nuevo la ley de Ohm, o sea, J es sigma por E, y me va a quedar que J es sigma cero, donde sigma cero es la conductividad estática, T a la menos 1 sobre T a la menos 1 menos I omega. ¿Está bien? O si saco como factor común ahí a T a la menos 1, me queda que J es sigma cero por E, 1 menos I omega. Mire que si la frecuencia es cero, llego a la conductividad estática, que es sigma cero. En el caso estático, si omega es igual a cero, entonces J es simplemente sigma cero por E. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí, y la próxima, ya con la conductividad, dependiendo de la frecuencia, voy a meter eso en la ecuación y vamos a encontrar el vector de propagación en un metal, y ahí vamos a definir lo que es la frecuencia de plasma y el índice de refracción de un metal. Con eso vamos a ver que algunos metales se comportan como espejos, algunos metales se comportan dependiendo de la frecuencia. Muy bien, y vamos a definir lo que es la frecuencia de plasma. Hacemos algunos ejemplos y la próxima semana hablamos de semiconductores y de materiales tipo N, tipo P. Y la idea es que nos extendamos hasta el viernes de la próxima semana para finalizar estas clases de dispositivos. ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿una pregunta con esto? ¿Inquietud? Profe, entonces las exposiciones comenzarían la clase después de ese viernes que acaba el tema. Pues es la idea, pero yo no sé cómo estará la dinámica aquí con ustedes. La verdad, no sé si vamos a alcanzar a evaluar por lo menos el tercer examen, no sé. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar finalizar el contenido del curso y ya que las evaluaciones queden pendientes. Listo. Listo, jóvenes. Si no tienen más preguntas, entonces nos vemos el viernes.
Pero muchas gracias. Bueno, hasta Muchas luego, gracias. Hasta que estén luego. bien.